Hola a todos, espero que estén bien. Les doy la bienvenida a mi canal, Sistema de Sobres. Muchas gracias por estar aquí. Quiero decirles que recientemente abrí mi página de Facebook, así que si desean seguirme por allá, solo escriban en el buscador Sistema de Sobres y les aparecerá mi página. Y una vez allí, hunden el botón de like y así serán parte de mi comunidad allá en Facebook. En el video de hoy quiero compartirles cómo usted puede hacer su propia libreta de presupuesto para el sistema de sobres. Dicho esto, quiero decirle que en estos momentos, si usted no tiene dinero para invertir en una de esas agendas super caras, usted la puede hacer a una fracción del costo. Lo que necesitas es una libreta. Usted puede utilizar la que usted desee. En ella vamos a estar haciendo secciones, por ejemplo, una sección de ingresos, otra sección de gastos fijos, otra sección de gastos variables, y así usted la modifica a la necesidad que usted tenga. En mi caso, como mi ingreso es quincenal, yo la hago 2 veces al mes. Ahora, si su ingreso es semanal, pues serían 4 veces al mes que estaría haciendo cada página. También quiero decirle que si usted está suscrito a mi canal, muchas gracias por estar aquí. Si eres de los que me ves por primera vez, te invito a suscribirte y ser parte de esta familia. Así que, bienvenido. Ok, aparte de la libreta, yo tengo la mía por aquí. La que voy a estar utilizando hoy es esta. Vamos a estar utilizando una regla, una tijera y estas cintas decorativas que acá en Estados Unidos le decimos, se llaman washi tapes. Yo les recomiendo que le utilicen la de 3 mm o esta que es de 5 mm, porque vienen de diferentes tamaños. Y con esto vamos a formar las divisiones. También, si usted desea, puede usar bolígrafos de colores y decorarlo como usted desee. Utilicen lo que tengan a la mano y su imaginación. Ok, vamos a comenzar. Como estamos próximos a entrar el mes de febrero, pues voy a hacer uno de color rosita para demostrar el mes de febrero. Voy a usar este. Entonces lo primero que yo voy a hacer es, usted lo hace como a usted mejor le convenga. Yo simplemente aquí voy a hacerle una demostración. Entonces yo comenzaría con lo que sería la fecha. Y en mi caso yo siempre utilizo el balance que tenga en la cuenta. Siempre lo anoto. Ok, aquí puse la fecha y el balance de la cuenta. Si usted desea, aquí mismo puede hacerle otra cajita. En mi caso yo no lo voy a hacer. Y voy a hacer la cajita donde voy a escribir el ingreso. Déjame secarla un poquito más para acá. Y usted lo hace del tamaño que desee. Y de la forma, le da la forma que usted desee. Le lo va a dar hasta ahí. Vamos aquí. Aquí pegamos, hacemos otra cajita, otro espacio aquí, cortamos. Si desea, se puede dejar llevar por las líneas que ya tiene la libreta. Es que es súper fácil. Se necesita precisión. Ay, virgen. Aquí. Este me queda un poquito más largo, pero
Entonces aquí yo escribiría ingreso, lo que sería mi ingreso. En mi caso yo pongo otro porque si ahora mismo usted tiene pensión, pues en vez de otro usted escribiría pensión o seguro social. Y entonces el balance. Este sería el balance que me quede en la cuenta. Y aquí iría el total, que sería la suma del ingreso, el balance de la cuenta y el total. Entonces ahora vamos a hacer el cuadrito de la división para las facturas, que eso viene siendo los gastos fijos. Vamos a comenzar aquí. Esta usted la hace cuán ancha usted quiera, porque hay personas que le ponen la fecha donde les toca pagar. En mi caso yo no lo hago. Puede poner la fecha y la cantidad, o simplemente lo que usted paga y la cantidad. Bueno, la idea es que queden exactamente cuadrados. Ay, a propósito del video. Entonces lo que vamos a hacer aquí es con las reglas vamos a escribir, vamos a hacer una línea aquí, vamos a escribir facturas. Espero que se esté viendo bien. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle una línea aquí, que usted va a escribir las facturas que usted tenga en el mes. Ahora mismo un ejemplo, renta. Puede ser el carro. Puede ser internet. Seguro del carro. Todo lo que sea factura. Cuido de niño podría ser. Todo lo que sea factura iría aquí. Entonces, aquí vamos a hacer otra línea. Y vamos a escribir aquí el total. Total y aquí sobrante. Entonces, ahora vamos a hacer la división para lo que sería el de sobres de efectivos. Y volvemos a hacer, dejamos un espacio aquí, nos dejamos llevar por la línea, a ver si se nos haga más fácil. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir sobres de efectivos. En mi caso yo escribo eso, sobres de efectivos. Y entonces volvemos y hacemos. Si quiere lo pueden hacer paralelo para que se vea bonito. Entonces en esta área se va a escribir todo lo que sería mercado, ejemplo, mercado, gasolina, podría ser diversión, personal, ¿qué podría ser? Lavandería, si va a la lavandería, mascota. Todo lo que usted utiliza en los sobres de efectivo iría aquí, en esta sección.
Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, dividimos con una línea, ponemos el total y sobrante. Entonces en esta área de acá vamos a hacer la sección para los fondos de ahorro, que serían los sobres de ahorro. Estas son las facturas, estos son los sobres de efectivo y entonces serían los sobres de ahorro. Vamos a comenzar aquí a soltar el bolígrafo. Entonces voy a cortar aquí mismito donde está la línea, en el borde. Pues usted lo hace el tamaño que desee. Ahorita les voy a enseñar mi libreta, que es más pequeño el espacio, para que vean cómo lo hice. Entonces también vamos a escribirle aquí fondos de ahorro. Fondos de ahorros, y también le hacemos la línea. Ok, en los fondos de ahorro aquí usted pondría lo que sería si usted guarda para Navidad, para cumpleaños, podría ser para la inspección de los carros, podría ser doctor, ¿qué otra cosa? Escuela, si tiene niños. En fin, lo que usted desea. Usted hace la lista de todos los fondos que usted tiene. Y entonces aquí vamos a poner el total. Entonces vamos a hacer uno aquí pequeñito. En ese pequeñito vamos a procurar de que todas las cuentas estén bien, que todo cuadre. Entonces lo que vamos a hacer es uno aquí pequeñito. Y entonces aquí en este vamos a escribir lo que son facturas, que vendría siendo este. Sobres de efectivo y fondos de ahorro. Y aquí vendría el total. Esto es para asegurarnos de que cuando sumemos todo, este total tiene que dar al total del ingreso. Por ejemplo, vamos a suponer que usted cobró $1000, que no tenía nada en la cuenta y cobró $1000. Pues serían solamente el total aquí $1000. Entonces, de renta usted paga $300. De carro usted paga $100. De internet serían 50. De seguro de carro 50. Y vamos a poner 50 de cuidado de niños. Yo lo que hago en este momento es sumar todo esto. Y esto me daría un total de $550. Ahora lo que yo hago es que a $1000 le voy a restar los $550. Eso me deja con un sobrante de
$450. Ahora lo que yo hago con estos $450 sobrantes, lo que hago es que los voy a dividir entre todos mis sobres de efectivo. Vamos a poner que en mercado son $200, en gasolina son 20, en diversión 40, en personal 20, en lavandería 10 y en mascota 20. Pues ahora lo que yo hago es, de nuevo, sumo todo. Y esto aquí me daría un total de $310. Y entonces ahora lo que yo hago es que a $450, que fueron lo que me sobraron, le voy a restar estos $310. Y aquí voy a escribir ese sobrante. Y esto me dejaría con un sobrante de $140. Este sobrante es lo que yo voy a utilizar para rellenar mis sobres de fondos de ahorro. Si usted desea, puede poner aquí arriba otro encasillado. Es más, lo puede hacer con el mismo bolígrafo. Lo hace así. Entonces pones aquí sobrante, que sería este sobrante de aquí, 140, usted lo escribe aquí. Y con estos 140 ustedes van a llenar lo que son los fondos de ahorro. Un ejemplo sería Navidad 40, cumpleaños 30, 20 para inspección de carro, 20 para el doctor y para la escuela pues 30. Vamos a suponer eso. Pues usted viene ahora y suma todo esto. Se supone que le dé a los $140. Porque se supone que todo el sobrante usted lo utilice en los fondos para ahorro. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir lo que son las facturas, el total de cada una. ¿Ves? Que el total de mi factura fueron $550. Pues yo lo pongo aquí. Tuve un error aquí, $550. En los sobres de efectivo mi total fue de $310. Y en mis fondos de ahorro pues fueron $140. Al sumar estas tres, me tiene que dar el total de los $1,000 que fue mi ingreso. Usted lo suma y son $1,000. Usted lo puede dejar hasta ahí. En mi caso, yo también hago la división de los dineros de cómo desearía que el banco me los devuelva. Yo pensándolo bien, hubiera hecho esta parte acá, entonces dejar la parte de atrás para la sección que voy a hacer ahora. Se lo digo pues entonces ahora como un pequeño consejito. Voy a hacer ahora la parte de la división de los dólares. Vamos a utilizar esta parte de acá. Entonces, esta parte sería súper fácil porque esto es una caja grande. Quizás no estén tan derecho, pero es que estoy tratando de avanzar, porque si no el video se va a hacer súper largo. Entonces, aquí vamos a escribir billetes necesarios. Y voy a hacer una división aquí. Utilizar este lado, aquel está como virado. Ni como quiera lo hice virado. Anyway, aquí lo que vamos a hacer es una división así. Ok, vamos a ver cómo me queda ahora esto, porque se supone que las líneas me queden un poco derechas. Vamos a dividirlos así. Allá, pues en su casa usted lo hace con calma
para que le queden derechitas, se vea más bonito. Yo lo haría primero con lápiz y después le pasaría el bolígrafo. Entonces aquí al final aquí voy a escribir total, el total, y aquí serían 100 en billetes de 100, que cuánto usted querría en billetes de 50, en billetes de 20, de 10, de 5 y de 1. Entonces en esta área usted lo que va a hacer, déjame abrir aquí, yo espero que en esta área usted va a escribir todo lo que son los sobres de efectivo y los fondos de ahorro, todos los totales. Mercado 200, gasolina 20, en diversión tengo 40, en personal eran 20, en lavandería 10, en mascota 20, en Navidad serían 40, en cumpleaños 30, en inspección eran 20, doctor 20 y en escuela 30. Entonces aquí usted lo que va a hacer es marcar cómo usted quiere esa división de dinero. Si estos $200 usted los quiere en billetes de 100, usted va a escribir aquí un 2. En mi caso, para enseñarle, pues voy a poner un billete de 100, uno de 50, uno de 20, dos de 10 y dos de 5. Estos 20 los voy a poner solamente en uno, un billete de 20. Estos 40 también en billetes de 20, pues voy a poner 2. Este 20 voy a poner 1. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a escribir el total de cada billete que tengo. De 100 tengo 1, de 50 tengo 1, de 20 tengo, como les iba diciendo, de 20 entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 10 tengo 2, 3, 4, 5, 6. De 5 tengo 3. Y de 1 pues tengo 5. Entonces en este caso lo que yo hago ahora es que en un papelito de estas notitas, si usted desea puede usar esta misma página, la desprende y la lleva al banco así, o como yo hago, uso estas notitas donde escribo dinero total. El dinero total, se me olvidó escribirlo aquí, eran los $450. Los $450 que son el sobrante completo que utilizamos para rellenar los sobres de efectivo y los sobres de ahorro. 450. Y entonces escribo aquí billetes, la cantidad y el valor. Entonces aquí lo que yo hago es que escribo los números 100, 50 de los billetes de 20 que voy a estar utilizando. Si en una ocasión usted solamente necesita de 50 y de 20, pues serían de 50 y de 20. 10, 5 y 1. Entonces escribiría la cantidad que necesito de cada uno. Pues de 100 necesito 1, de 50 necesito 1, de 20 necesito 11, de 10 necesito 6, de 5 necesito 3 y de 1 necesito 5. Entonces ahora aquí en el valor le voy a poner al lado 100, aquí serían de 50, aquí serían 20 billetes, 11 billetes de $20 serían $220. 6 billetes de 10 serían 60, 3 billetes de 5 serían 15 y 5 billetes de 1 serían 5.
usted va a sumar todos estos números, todos estos valores, y le tiene que dar a la cantidad que usted va a sacar del banco, que son $450. Y este papelito usted lo lleva al banco y le van a devolver los billetes exactamente como usted los necesita para rellenar todos los sobres. Ok, ahora les voy a enseñar rapidito la mía, que es esta que tengo por aquí. Que ve que es más pequeña porque yo no le hice el espacio de los sobres de ahorro. Este espacio yo no se lo hice, solamente tiene el de factura, el de sobres de efectivo y las cajitas para dividir el dinero. Pero usted lo modifica a su preferencia, a su gusto, a como mejor le trabaje y sea mucho más fácil para usted. Si tienen alguna pregunta o recomendación, déjenmelo en los comentarios. Y nuevamente, si has llegado hasta aquí y eres parte de este canal, muchas gracias. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a ser parte de esta pequeña familia. Gracias por estar aquí, gracias por tanto cariño. Será hasta el próximo video. Bye.